Muy buenas a todos, bienvenidos a este segundo episodio del Rincón de la Manigueta, donde hablaremos, en este caso, con uno de nuestros compositores de marchas procesionales para nuestra Semana Santa, como lo es Daniel Albarrán. Un Daniel Albarrán que viene de un reciente estreno con la banda de música de la Cruz Roja, Rosa Blanca. Se titula la obra dedicada a la imagen mariana de la Hermandad de Montesión, y muchísimas obras, a pesar de la juventud que tiene Dani, que seguro que muchos de ustedes las tenéis en vuestra memoria o en vuestros DVDs, como hemos estado charlando antes de comenzar. Lo primero, muy buenas tardes, Dani, y muchas gracias por echar el ratito con nosotros. Pues muy buenas tardes. Para mí es un gran placer poder echar este ratito contigo aquí. Si te parece, Dani, para empezar a saber lo que es un compositor de nuestra Semana Santa, porque claro, a muchos de nosotros nos gustan las cofradías, a algunos puede que les guste la parte musical, pero el sentarte en un estudio, sentarte en una mesa y empezar a dibujar un pentagrama para nuestra Semana Santa, ¿cómo es? Pues bueno, yo creo que ha ido cambiando mucho a lo largo de mi carrera, ¿no? Porque cuando tenía 15 años y empecé a escribir los primeros compases de La Paz, en ese momento solamente pensaba un poco en lo que era mi hermandad para mí y en lo que yo podía ofrecer como músico, que era mucho más limitado lógicamente porque no tenía estudios como tal de música, sino que llevaba pues desde los 5 años tocando el piano y desarrollando una serie de cualidades de forma autodidacta. Pero era la ilusión que yo tenía de poder intentar ser partícipe en ese mundo que siempre me había apasionado, que era la música de Semana Santa. Otra de las cosas que hemos visto en tus redes sociales es, bueno, que es un trozo también de música y que seguro que a más de uno es estos típicos vídeos que te pones en bucle, sobre todo yo que tengo algo de arritmia, vamos a decir algo nada más, que es el momento de verte interpretar una marcha a piano. Entiendo, muchos de los autores a lo largo de la música, no solo procesional, es como empiezan a dibujar todas sus obras, pero el verlas proyectadas de una manera que a los cofrades nos remueve algo, no sé qué tiene el piano, que es totalmente diferente. Después tenemos una gran riqueza en nuestra Semana Santa, tenemos un sinfín de instrumentos que hemos adecuado a nuestra fiesta, pero el piano y el autor es como la amistad en la oscuridad, ¿no? Sí, a ver, el piano yo creo que tiene una cosa muy especial que crea una versión muy intimista, ¿no? Al final estás escuchando solamente a un músico y yo creo que eso de alguna manera desnuda la obra, la escuchas en una versión mucho más, ¿cómo podría decir? Pues un poco esa versión más reducida, ¿no? Pero al final también es que bueno, yo desde que empecé a tocar el piano me gustaba mucho jugar con la marcha y a la hora de trasladarla al piano me gustaba intentar usar los recursos que existen en el piano. Hay muchas versiones de muchos grandes pianistas que tocan marchas de Semana Santa que intentan imitar muchísimo el lenguaje bandístico. Y yo, para mí, en mi caso, yo sentía como que lo bonito al final de escuchar esas marchas en el piano es intentar hacer el efecto contrario. Cuando yo empiezo a componer una obra, si estoy haciendo una improvisación que después tengo que adaptarla a la partitura, claro, yo no puedo usar mis recursos pianísticos en una partitura, porque al final, por ejemplo, temas de arpegios, ¿no?, que se usan mucho en el piano, son cosas que después en banda, si lo quieres usar, tienes que plantearlo muy bien, pero que normalmente cuando tú quieres, por ejemplo, el tema de la armonía, poner una serie de acordes de alguna manera y tal, lo más normal es que uses otro tipo de técnicas que son más típicas de banda y de instrumentos de metales, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hacer el proceso a la inversa. Lo que tengo en banda lo intento asimilar lo máximo posible, pero ahora me lo llevo al terreno del piano, aprovechando el potencial que tiene el piano como instrumento. De Semana Santa tenemos muchos nombres en la cabeza: el recién nombrado Medalla de Andalucía, Abel Moreno, Pedro Morales, y no me voy a dejar de nombrar porque me dejaré a muchos más en el camino. Pero ahora que ha empezado que ya ha avanzado bastante el milenio, en esta segunda década nos estamos quedando con grandes nombres. Yo te quiero volver a preguntar si
¿crees que estamos empezando a vivir una época de grandes compositores? Porque claro, resultan siempre los nombres, ¿no? Otro muy joven, ¿no? Pedro Galvez, tú mismo, Dani, David Hurtado, aunque ya es una persona más contrastada, ¿no? Porque todo el mundo yo creo que se queda desde Como tú ninguna, que fue la primera que empezó a sonar. Y en tu caso también, y seguro que muchos más que nos quedamos, José Peñarrubio, ¿no? Con La Estrella. Estamos viviendo otra pequeña época, al menos por lo menos de forma contemporánea, de renombres de personas que son un trocito de nuestra Semana Santa, ¿no? Bueno, se te olvida uno que es importante nombrarlo, que es Cristóbal López Gándara, que además sí, un tío que aparte de lo gran compositor que es en banda de música, encima tiene la gran calidad y suerte de poder manejarse también en géneros de agrupación o cornetas, ¿no? Pero sí, a lo que tú dices, yo creo que a todo lo que estabas diciendo también se le añade que creo que estamos en una época idónea para que se nos valore, porque en los 90 estaba José de la Vega, que estrenaba Valle de Sevilla, y lo maltratan, quiero decir. No se valora la obra hasta 20 años después, incluso ya con él fallecido, ¿no? Y si además tú ves la época, quizás cuando yo tenía 10, 11 años, ¿no? Que en la primera década de los 2000, el género de la música procesional iba por un camino de una estética de marcha de Semana Santa que hoy en día está bastante criticado. Quiero decir, yo creo que se está juntando un poco el hecho de los compositores que estamos viendo aquí, ¿no? En esta época, pero sobre todo es también la conciencia que está habiendo en la parte popular como tal de valorar más cada vez mejor la música. Pues sí, precisamente a medida que me vas diciendo eso, me acababa, porque te iba a poner un ejemplo y hay que ver en la hermandad de la carretería entre tú y David, con su vida al Calvario y el Mayor Dolor, tienen que estar ahora mismo totalmente extasiados, porque claro, estamos mezclando, ya por hablar también un poco, que creo que son caminos bastante similares en ese sentido, porque claro, a ti te escuchamos con marchas como La Paz, La Emperatriz Hispana, y después llega este punto fúnebre, por llamarlo de algún modo, con el Mayor Dolor, y el año pasado con otra marcha de David Hurtado, como fue Mirarlo en la Cruz. Esas dos marchas, con perdón de el resto de compositores, pero he de decir que han marcado un porcentaje importante de este pasado año, el del 2024. Un autor joven, al igual tú que David, entiendo que marque el éxito, aunque sabemos que muchas veces, por desgracia, es efímero, porque pasa lo que pasa, de que hasta que no hay un fallecimiento muchas veces no abrimos los ojos. Pero en este caso, que se te valore en vida, por mucho que suene muy de forma de inspiración, pero es una realidad. Estás viviendo el cariño de las hermandades y el cariño de las personas que te escuchan. ¿Cómo se lleva? Porque claro, mientras tienes que seguir componiendo marchas. Pues bueno, es que has soltado aquí una cantidad de posibles preguntas en un segundo. Pero mira, por un lado, el tema del Mayor Dolor y Mirarlo en la Cruz, yo creo que es una circunstancia atípica que posiblemente la llegamos a plantear, y yo por lo menos por mi parte la pensé antes de que pasara, pero no pensaba que iba a pasar, porque yo sabía que la obra me emocionaba, como siempre me han emocionado las obras que yo he compuesto, porque necesito sí o sí emocionarme con la obra para poder sacarla a la luz. Quiero decir, si yo veo que algo no es bueno con mi autocrítica, pues directamente, si se tiene que borrar, se borra. Quiero decir que no voy a entregar nunca algo que yo no sienta que está a la altura, ¿no? Pero con el caso del Mayor Dolor, además, lo conté en una entrevista, que es que cuando yo la terminé de escuchar me harté a llorar y yo sentía que era algo muy especial. Pero claro, se iba a estrenar un congreso con 10 marchas y eso no te da ningún tipo de que tú puedas salir triunfador, entre comillas, en ese concierto, porque es demasiada música para un oyente. Entonces, además, nosotros siempre asociamos lo comercial, entre comillas, ¿no? ¿Tú me entiendes? A lo alegre. Lo alegre tiene una proyección mucho más clara de imaginar que algo fúnebre. Y de repente en este año coge y se estrena El Mayor Dolor y luego Mirarlo en la Cruz, y las dos se vuelven las marchas del año
sorprendiendo creo que a todo el mundo por el hecho ese, por el hecho de que al final son un corte que normalmente no inspira a ese éxito entre comillas de la obra. Pero bueno, ya se me ha ido un poco las otras cosas que me estabas diciendo. A ver, cuéntame. A ver, es verdad que a medida que he ido diciendo, pues bueno, tenemos muchas cosas para responder y seguro para hablar, pero creo que con esto que decías y el estilo de marcha de los compositores que estamos escuchando, se está dejando un poco de lado esa forma de interpretar, ¿no? Que esos detalles de... relucían mucho tema de palillera, de cascabel, no de cacharrería, hablando de Cruz Roja. Y bueno, está el que se puede hablar de esos guiños, ¿no? De utilizar esos instrumentos, pero a lo mejor de una forma totalmente distinta. Una marcha, aunque no sea tuya, solo la entrevista es para ti, ¿no? Pero por ponerte el ejemplo de las campanas tubulares en Nanas del Baratillo y en marchas tuyas, por ejemplo, en Rosa Blanca, vemos ese detalle, ¿no? De utilizar la cacharrería de la Cruz Roja y estamos hablando de una marcha clásica. Se ha cambiado el corte de las cofradías realmente, pero dentro de unos estándares que se puede imaginar ver a una imagen de día con luz solar y que esté sonando El Mayor Dolor. Es que mira, de por sí a mí me da mucho coraje. Yo este año he compuesto varias marchas para Cuaresma. Una lleva bastante palillera y tiene un porqué que ya, si Dios quiere, pues se verá cuando se estrene. Y en el caso de Rosa Blanca, pues tiene lo que es la cacharrería, ¿no? Y voy viendo como la gente endemoniza una serie de elementos percusivos, que el problema no está en esos elementos, el problema está en cómo se utilicen en según qué obra. Yo siempre he puesto el ejemplo de Cristóbal, porque Cristóbal creo que es una persona que juega muy bien con la percusión y marchas de un nivel altísimo, aprovechan estos elementos y no demeritan en ningún momento en la calidad de la obra. El problema está en que se generaliza con estos instrumentos y nada más que suena un cascabel ya hay que poner a parir al autor o a la obra. No, lo que hay que hacer es ver en qué contexto se está usando y con qué calidad se ha compuesto la obra, porque después son elementos maravillosos. Lo que tú decías de las campanas en Nanas del Baratillo suena increíble y está muy bien puesto porque el compositor es bueno. Entonces hay que no tanto atacar a los instrumentos porque sí, porque es que son instrumentos maravillosos que se le puede dar un juego enorme. En el caso de, por ejemplo, lo que yo te decía de la palillera, la caja china, a mí es un instrumento que le da una sonoridad preciosa a las bandas. El tema está en saber de qué manera usarla. Ponías el ejemplo antes, hablando de Cristóbal López Gándara, de la forma en la que se acomodaba al tema de registros musicales. Creo que te estás viendo venir la pregunta, pero bueno. A ti, Dani, aparte de las bandas de música, una pregunta muy abierta, ¿no? Porque el futuro siempre es incierto, ¿no? Pero te podemos ver componiendo en un futuro a lo mejor para algún otro tipo de registro musical, solo banda de música. Bueno, a ver, de por sí yo soy una persona que a mí me encanta bastante el cine y de hecho ya estoy empezando a hacer mis cositas dentro del mundillo. Lo que pasa es que es un camino mucho más incierto que, por lo menos para mí a día de hoy, que el de la Semana Santa, pero espero soltarme poco a poco y que si llega alguna oportunidad poder aprovecharla, ¿no? Pero en cuanto al género cofrade, que es por donde iba más la cosa, yo estoy deseando componer para agrupación o componer para banda de cornetas. Lo que pasa es que es un mundo que hay que comprender antes de saltar a la piscina y es más complejo desde el punto de vista de que por lo menos para alguien que no haya vivido desde dentro cómo funcionan las agrupaciones o cómo funcionan las cornetas, de primeras creo que es un poco más complejo. Yo estoy deseando poder algún día tener charla con algunos de mis amigos compositores que me puedan orientar un poquito, ¿no? de cómo se podría hacer, porque la instrumentación tiene su historia, luego el hecho de cuánto nivel se puede exigir, cuánto no, todo eso hay que tenerlo muy bien entendido antes de ponerte en el papel, ¿no? Pero me encantaría algún día poder saltar a ese escenario. Antes de seguir, ya estamos pasando el ecuador de esta entrevista. Agradecer, por supuesto, a Bodeguitas Palmera por prestarnos este sitio de grabación. Están situados en diversos lugares, pueden
compartir la información a partir de los perfiles oficiales de Onda Capital, que verán que es uno de nuestros principales patrocinadores, o en las mismas redes sociales de Bodeguitas Palmera. Dani, el tema del cómo se está industrializando un poco el producto de la Semana Santa, antes hablábamos también fuera de cámara, pasa lo mismo que la semana pasada, ¿no? Hay muchas partes interesantes que se quedan antes de que le demos al play a las cámaras. Era el cómo se comercializa o cómo se vende, sin que sea una venta como tal, una pieza procesional al público cofrade. Estamos viendo que cada vez casi todas las bandas o cuentan con equipo de grabación propio o llaman, por ejemplo, a productoras o diversas que hay en este mundo, ¿no? Tenemos a Ansa Sound, a Desde Triana, que son a Bajo Palio, son empresas maravillosas que te acercan más el producto, porque no deja de ser al fin y al cabo un producto, pero también hay que cuidarlo, ¿no? Son muchísimas herramientas las que tienen. En este caso son 3 empresas que cuentan tanto con grandes profesionales como con gran equipo técnico, pero con el compositor y con la forma de tratarlo también hay que tener un cierto cuidado, ¿no? Mira, yo siempre digo que al final somos distintas patas para una misma mesa, para un mismo banco, y que al final tu trabajo repercute en el mío repercute en el tuyo y el de ellos repercute en el nuestro. Entonces creo que es fundamental que todas las partes siempre estemos bastante conectadas para después poder sacar el mejor resultado posible. Pues sí, después otra cosa que a mí como cofrade, yo cuando nos sentamos aquí el equipo de Onda Capital a dibujar o lo que sea, el cómo vamos a preparar una entrevista, decimos que es una cosa muy interna nuestra, ¿no? Pero que ya paso a contar, que el cofrade siempre tiene una curiosidad en la que cuando se sienta un compositor pocas veces se le pregunta. Imagínate que vamos a dibujar una situación ficticia. Tú estás colocado para ver una cofradía en una esquina cualquiera con cofradía X, no vamos a poner ejemplos, ¿no? Y que tú ves venir el paso de palio, en tu caso, ¿no? Se levanta, suena el corte con el platillo y empieza a sonar una pieza tuya. Muchas veces, si es verdad, que dentro de las mismas hermandades se invita, que es un tarrayazo un poco que se sabe, ¿no? Vete a la esquina de tal calle con tal calle. Ay, ¿para qué será, no? Para escuchar a mi bien. No, pero en el caso de que cuando es una sorpresa de que tú estás ahí, da la casualidad, o que te han visto pero no te lo han dicho, y escuchas una cosa tuya en la calle, una pieza, un hijo, ¿no? Muchas veces se le ha escuchado a compositores decir que se le va un trocito de su tiempo, que no deja de ser un porcentaje de su vida. ¿Cómo es esa sensación? Porque yo por lo menos en la vida sé que no la voy a tener. A ver, mira, ha habido diferentes circunstancias en mi vida, ¿no? Por ejemplo, este lunes santo yo venía un poco triste porque esperaba escuchar una obra en una hermandad, pero que al final no la escuché y tenía mucha ilusión puesta. Entonces venía como un poco cabizbajo y me fui con mi expareja a ver cofradías por la calle y demás, y estábamos tan tranquilos tomándonos algo mientras llegaba la hermandad de la Redención. Y cuando llegaba el palio de la Virgen del Rocío, de repente empezó a sonar la Madre de Dios. Si tú supieras lo que yo sentí en ese momento, de una alegría inmensa, además sustituyendo la pena que yo llevaba a arrastrar ese día, porque esa es la otra parte que tiene un poco la Semana Santa con nosotros muchas veces, de que al final ponen mucho cariño en el trabajo, pero no siempre está igual de reconocido, entre comillas, ¿no? Para nosotros la Semana Santa sigue siendo fundamental, por mucho que disfrutemos los estrenos, disfrutemos los conciertos, pero no dejas de tener todo un camino que es ese, la Semana Santa, ¿no? Entonces recuerdo, sentí una ilusión enorme que para mí pues me solucionó gran parte del día, ¿no? Muy agradecido, de hecho, a la banda de la Cruz Roja, que fue la que lo hizo posible. Pero si te digo, como sensación especial, de verdad, la primera vez que yo escuché una marcha en la calle, o sea, esa primera vez yo sentí de repente como sonó Guadalupe, que era, aunque es la segunda marcha que tengo compuesta, es la primera que se estrenó. Y recuerdo estar viéndola, no recuerdo exactamente, espérate, la Virgen del Rosario.
la Virgen del Rosario de la Hermandad de las Aguas, salía en procesión en la que hace todos los años en octubre, y tocaron la marcha en la calle, y de repente para mí fue como si una burbuja que era mi propia cabeza se expandiera a toda una calle entera, porque durante esos 4 minutos de música la gente estaba escuchando lo que había nacido dentro de mí. Era una sensación hasta ese momento totalmente desconocida, rarísima, muy feliz, pero a la misma vez súper extrañado, porque dices tú, ¿cómo puede ser que esté sonando en la calle algo que he hecho yo? O sea, y que todo el mundo está escuchando algo que nació dentro de mi cabeza. Fue una sensación que ya con el paso de los años te vas acostumbrando, y aunque vives momentos hiper especiales, yo creo que no hay ninguno que me descolocara más que esa primera vez que yo escuché. Y por ir cerrando, Dani, nos quedan apenas un par de minutos para finalizar, pero se me queda una pregunta en el tintero que no quiero que se me vaya. Todavía eres una persona joven y todos los músicos, todos los compositores siempre dicen lo mismo, que yo en mi gremio también lo acompaño, es que nunca se deja de aprender, por supuesto. Pero si ahora mismo te dicen, te queda como en los videojuegos, te queda una vida y le tienes que componer o tienes que escribir algo para la Semana Santa que se te haya quedado en el tintero o que tenga ganas de escribirle, ¿qué sería? No hace falta que sea para una hermandad en concreto, pero ¿qué te nacería de tú decir, voy a jugar mi vida en esto? A ver, yo tengo claro, y es verdad que ya tengo una marcha compuesta, pero sigo teniendo la ilusión de que algún día pueda pasar de componer una marcha para la Macarena que pudiese estrenar allí en la Basílica. O sea, ese es un sueño que llevo persiguiendo toda mi vida, porque no se trata de que sea Macarena o no, porque yo al final me encanta la Esperanza de Triana, me encanta la Macarena, pero como compositor creo que la Hermandad de la Macarena siempre ha tratado genial a los compositores, y creo que es un sitio al que cualquier compositor creo que pueda aspirar alguna vez en su vida. Entonces es una cosa que no sé cuándo llegará, pero estoy seguro que el día que llegue la oportunidad voy a dar el 300% para que pueda estar mínimamente orgulloso de lo que he hecho allí. Ya después lo que tenga que venir, Dios lo sabrá, pero por lo menos eso, que es uno de los sueños que yo tengo como cofrade. Y te quería contar una cosa, digo, porque esto no lo sabe nadie, pero con respecto al Mayor Dolor, hay una anécdota que la quería contar, de hecho, en las redes sociales algún día, pero siempre se me va yendo. Y es que cuando yo me hice hermano hace ya casi 23 años, en la Hermandad de la Carretería, y cuando yo fui a presentar el papel, resulta que el que estaba allí, creo que era el mayordomo de la carretería, me dijo, disculpa, tú eres Albarrán, pero tú eres familiar del que hizo la Virgen del Mayor Dolor. Y yo no tenía ni idea de que en ese momento, ahí fue cuando me lo explicaron, que un Albarrán era el que había tallado a la Virgen del Mayor Dolor. Digo, fíjate lo que es la vida, que al final mi marcha más reconocida haya sido de un Albarrán para una imagen hecha por un Albarrán. Digo, hay cosas que parece que están como conectadas en el tiempo, ¿sabes? Hay cosas que dices tú, esto tiene que ser el destino, porque creo que en la Semana Santa de Sevilla no había ninguna otra imagen que estuviera realizada por un Albarrán, y que de repente la marcha haya sido lo que haya sido, pues sorprende. Pues no nos quedamos con eso, porque claro, son las casualidades que no son casualidades. Así que así cerramos nosotros este segundo programa del Rincón de la Manigueta con el bueno de Dani Albarrán, con el que hemos charlado tantísimas cosas sobre el mundo de las cofradías. Nosotros nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora, a las 12 del mediodía, para seguir hablando sobre más de nuestra Semana Santa. Muchas gracias.